comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta El Camino Neocatecumenal. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Estamos aquí en los estudios centrales de Radio María en directo para comenzar el programa La Buena Noticia, hoy con el Camino Neocatecumenal. Durante los próximos 55 minutos vamos a profundizar sobre las lecturas de este domingo, de mañana, domingo con el que concluye el tiempo de Navidad. Celebramos mañana la fiesta del bautismo del Señor. Y en esta mañana de sábado, como en cada programa de La Buena Noticia, cada semana, pues aquí en Radio María profundizamos sobre las lecturas que vamos a escuchar en el Día del Señor. Hoy nos acompaña un matrimonio de la Quinta Comunidad de Nuestra Señora del Tránsito. Les saludamos ya, muy buenos días, Fernando Carrascosa y Laura Tejedor. Muy buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días. Preséntate un poquito, Fernando. Pues nada, soy Fernando Carrascosa, tengo 32 años, soy ingeniero informático y nada, nos casamos en mayo, hace poquito, y nada, estamos esperando a un pequeñín. Qué bien, enhorabuena, Fernando. Muchas Y gracias. Laura Tejedor, cuéntanos. Sí, hola, buenos días a todos. Yo soy Laura, sí, tengo 28 años y nada, pues muy contenta de estar aquí y también eso, como ha dicho Fernando, estamos esperando nuestro primer hijo y nada, disfrutar aquí con vosotros la mañana. Muy bien, Laura es la primera vez que viene, Fernando ya ha estado hace un tiempo con nosotros en el programa y pues nos van a ayudar a entrar en las lecturas de este domingo. Saludamos también a Gonzalo Grandal y a Jorge Gutiérrez, que nos ayudan con la técnica y el sonido, y también al redactor Javier Pérez, que nos ayuda en esta mañana. Os recuerdo que podéis escuchar el programa una vez emitido a través de los podcasts en Radio María, en la web en radiomaria.es. Buscáis nuestro programa, La Buena Noticia, con el Camino Neocatecumenal, y podéis escucharlo en otro momento. Y también, por si queréis escribirnos, al correo electrónico lo podéis hacer, labuenanoticia2@radiomaria.es. Os lo repito, La Buena Noticia, todo seguido en minúscula, 2@radiomaria.es. Y cuando ya vayamos avanzando en el programa, si Dios quiere, abriremos los teléfonos para que podáis compartir con nosotros las lecturas de este domingo. Vamos ahora a ponernos ya en situación, a pedirle al Señor que nos ayude a poder escuchar su palabra en este domingo del bautismo del Señor, con el que finalizamos el tiempo de Navidad y comenzaremos ya el lunes el tiempo ordinario. Esta Epifanía, llamada así también la del bautismo del Señor, nos muestra que Dios se ha manifestado en Cristo Jesús de una manera muy especial a través de su bautismo, del bautismo del Señor por manos de Juan. Vamos a escuchar ahora un fragmento de un canto compuesto por Kiko Argüello con la letra del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Estas palabras que Jesús leyó en la sinagoga y que se cumplían totalmente en Él, porque Él es el ungido. Vamos a escuchar este canto y también así pues hacemos oración y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en esta mañana. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la salvación. Para anunciar la salvación. De quebrantado corazón.
gozosos en el sitio para anunciar la salvación. Para anunciar la salvación. Ahora vamos a escuchar la primera lectura, que es del profeta Isaías, y en esta lectura se nos anuncia a Jesucristo como el siervo que es escogido por Dios, que trae justicia y misericordia, pero sin imponerse por la fuerza, sino con humildad y mansedumbre. Entonces os invito pues a estar atentos, a escuchar, a identificarnos con este servicio que tiene Jesucristo hacia los hombres y también a confiar pues en la justicia divina, que no es la justicia de los hombres, sino que el Señor nos deja libres para acoger a este ungido por Dios o rechazarle. Escuchad. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé, e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Después de la primera lectura, la Iglesia nos pone como salmo responsorial un fragmento del Salmo 28 y la Asamblea responderá con la antífona: El Señor bendice a su pueblo con la paz. Nosotros vamos a poner ahora un canto que es también tomado del profeta Isaías: Gritad jubilosos, sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Esta agua que nosotros hemos recibido en el bautismo, que ha instituido Cristo a través de su muerte y su resurrección, pues a semejanza de él, que también quiso someterse como a este bautismo por Juan, nosotros hemos recibido todas las gracias a través de esta agua santificadora, agua santificada por la carne de Cristo en las aguas del Jordán. Bien, pues os invito a poder hoy reconocer a Jesucristo, que se hace presente en medio de nosotros. Dirá este canto: qué grande es en medio de ti el Santo de Israel, es decir, el elegido de Dios, el elegido para darnos la salvación. Pues os invito a poder rezar con este canto. Gritad jubilosos, qué gran es en medio de ti, el Santo de Israel. Gritad jubilosos, qué gran es en medio de ti, el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación. Gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Bueno, pues en esta segunda lectura
vamos a escuchar a Pedro hablando después de la conversión de Cornelio, el centurión romano. Y se nos habla aquí de la universalidad de la Iglesia, de cómo nuestra Iglesia católica pues no hace distinción de personas. Y igualmente Pedro nos invita también a fijarnos en esta figura de Cristo saliendo del Jordán, pues como imagen, ¿no?, de la futura muerte y resurrección del Señor. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vale, pues ahora vamos a escuchar el Evangelio en el que se nos muestra el bautismo del Señor, ¿no? Me gustaría, ¿no?, que nos fijáramos que cómo Dios ha querido que su Hijo Jesucristo pase por este bautismo, ¿no? Aunque ya era un ungido del Señor. ¿Y por qué es esto, no? Podemos preguntarnos. Pues al final Jesucristo, igual que es verdadero Dios, también es verdadero hombre y quiere pues entrar también en esta tiniebla, ¿no?, en nuestra muerte también, que sería la imagen del Jordán, y salir victorioso, ¿no? Escuchemos. Nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí». Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».
Pues queridos amigos de Radio María, que estáis escuchando la buena noticia hoy con el Camino Neocatecumenal, el que os habla es el padre Juan Ignacio Merino, que al principio no me he presentado, y que estoy aquí con dos hermanos de la Quinta Comunidad de Nuestra Señora del Tránsito de Madrid, de la Quinta Comunidad de esta parroquia, Fernando Carrascosa y Laura Tejedor, recién casados, digamos así, y esperando a un pequeñín. También quiero saludar a todos los que nos estáis siguiendo desde YouTube y desde Facebook Live, que nos estaréis viendo, os damos un saludito, porque desde ahí también nos escucháis desde otras naciones, lo sabemos, de muchos países. Pues os saludamos y os encomendamos en la oración y espero que os esté ayudando este programa. Hemos escuchado las lecturas de mañana, de la fiesta del bautismo del Señor. Recordamos que en este nuevo año litúrgico que comenzamos en Adviento, el evangelista que nos está acompañando es el primero, Mateo. Y por eso hemos escuchado el Evangelio según San Mateo, el trocito en el que Mateo narra el bautismo de Jesús en el Jordán. Pero antes de profundizar un poco en la palabra, que luego recogeremos un poco pues lo que nos quiere decir, vamos primero a dar un poco la experiencia de cómo esta palabra hoy nos ayuda. En el camino neocatecumenal, la Iglesia nos permite hacer el eco de la palabra en la liturgia de la palabra y en la Eucaristía, en el momento también de la liturgia de la palabra, como una resonancia, por eso se llama eco también, de lo que la palabra hoy me dice, cómo me denuncia, cómo me consuela, cómo se aterriza en nuestra vida. Bien, pues ahora Fernando Carrascosa y Laura Tejedor pues nos van a dar su experiencia de cómo hoy esta palabra pues viene a sus vidas. Así que adelante, Fernando. Muy bien, pues a mí esta palabra la verdad que me ayuda. En la primera lectura me han ayudado unos versículos, ¿no?, en concreto que hablan bueno, dicen exactamente: la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, ¿no? Pues yo he visto, ¿no?, tantas veces pues que a lo mejor vivimos alejados del Señor o estamos en un momento, ¿no?, difícil de nuestra vida, pero el Señor siempre está ahí, ¿no? No es un Dios de venganza ni te está esperando para hacerte algo. Al contrario, ¿no? Dios es un padre bueno que te quiere. Y bueno, pues me ayudaba, ¿no?, esta reflexión. Luego en la segunda lectura, pues también, como comentaba en la munición, pues me ayuda un poco reflexionar sobre la universalidad de la Iglesia, ¿no? A veces, pues también por convivencia con los otros, porque al final todos somos distintos, ¿no? Pero el Señor a lo que nos llama es a la comunión, o sea, a vivir como un solo cuerpo, ¿no? A nosotros, que nos ayuda, ¿no?, esta realidad en la que vivimos de la iniciación cristiana, pues a vivir nuestra fe en comunidad, ¿no? Que al final, pues a lo mejor tienes un hermano que no te llevas tan bien con él, pero eres un solo cuerpo, ¿no? Y le quieres verdaderamente, ¿no?, en el Señor. Y por último, el Evangelio, pues a mí me ayuda siempre, ¿no?, como reflexionar un poco sobre el contexto histórico, o sea, la figura histórica de Jesús, ¿no?, de que esto ocurrió en realidad en nuestro mundo hace 2000 años, y pues pensar, ¿no?, en que pues Juan y Jesús pues eran primos y se conocerían, ¿no?, y serían amigos, y en visualizar esta conversación entre ellos, ¿no?, de que Juan entendía que Jesús no tenía por qué ser bautizado, ¿no? Y aún así, pues Jesús se lo explica, ¿no?, y le dice: no, esto debe ocurrir, ¿no? Yo quiero conscientemente también como hombre pasar por esto, ¿no? Y pues eso, darnos una palabra sobre la importancia del bautismo. Y pues esto es un poco. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Laura Tejedor, cuéntanos un poco tu experiencia. Pues yo estoy muy contenta. La verdad es que me han gustado mucho estas lecturas. Veo como en la primera lectura, cuando anuncia que va a venir pues el siervo de Yahvé, o sea,
a diferencia de Juan, que está como anunciando a Jesucristo, lleva días anunciando a Jesucristo de que va a venir, tal, Jesucristo aparece como humilde, manso, que no, o sea, dice un versículo, lo de no voceará por las calles, y eso me llama la atención, cómo, o sea, Jesucristo, a pesar de ser el Hijo de Dios, viene humilde, no quiere llamar mucho la atención y simplemente quiere eso, bautizarse, ponerse a servicio y ser hombre como el resto de los que estaban allí. Y también me ayuda a mí, pues eso, a ser humilde, que muchas veces quiero hacer muchas cosas. Ahora, por ejemplo, que yo soy enfermera, pero ahora estoy de baja porque van a nacer nuestro hijo pronto. Y veo que muchas veces pues quiero hacer muchas cosas y ser productiva, y pues a veces pues hay que ser humilde, mansa, y también dejarse ayudar por los demás. Y también cuando dice que va a abrir los ojos a los ciegos, que eso muchas veces pues no veo mi pecado, veo que pues pecados de orgullo, vamos un poco con la rutina, y nada, me invita pues eso, a ser humilde, a reconocer que muchas veces pues no podemos solos, y viene este ungido de Dios para aplicar su justicia, y que no es la nuestra, no es una justicia pues humana, de cumplir leyes, sino que es una justicia divina que muchas veces no entendemos. También una de las cosas que se nombraba, o sea, en algún momento se ha hablado de la palabra paz, y veo como que, o sea, Jesucristo es la misma paz, y me ayuda a pensar que estando cerca de Jesucristo, estando cerca de la Iglesia, pues voy a tener esa paz para estar contenta, para poder ser mansa y dejarme hacer. También, como decía Fernando, lo de la segunda lectura, eso que no hace distinción de gentes en cuanto gente que tenemos alrededor de la comunidad, pues nuestros vecinos, pues no creerte superior. O sea, yo muchas veces pues como que veo, pues yo lo haría mejor. Entonces Jesucristo no ve mi pasado, no ve mi pecado, y a través del bautismo se me ha perdonado ese pecado original. Entonces veo la importancia del sacramento del bautismo, y que Jesucristo también se bautiza como nosotros. Y también en el Evangelio, cuando Juan como que se queda un poco estupefacto, diciendo tú acudes a mí para que yo te bautice, y porque claro, eso, pues se conocían, y Juan creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es eso posible? Y bueno, como ha dicho Fernando, era necesario que todo el mundo viera que Dios, o sea, que Jesucristo era el verdadero Hijo de Dios, y ver que Jesucristo pasa también por este bautismo, como hemos pasado nosotros al hacernos cristianos y entrar en su iglesia. Entonces, nosotros que estamos en la iglesia, pues en esta iniciación cristiana, pues también se nos renueva este bautismo, y vemos pues esta importancia de dar a los sacramentos, y cómo Jesucristo pues es humilde a través de estos actos. He aquí mi siervo, a quien elegí. He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace, mi amado, a quien elegí. He aquí mi siervo, a quien He
aquí mi cielo, aquí mi amado, en quien mi alma se complace. Mi amado, a quien haré descansar mi espíritu sobre él y anunciará el derecho a las naciones y anunciará el derecho a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas. La caña cascada no la quebrará, la mecha humeante no apagará hasta ver triunfar. Estábamos escuchando este canto al que le puso música Kiko Argüello, que es la primera lectura que escucharemos este domingo. Vamos a abrir ya nuestros teléfonos aquí en La Buena Noticia para que, si queréis, podéis intervenir y contadnos un poco cómo esta palabra hoy también llega a vuestras vidas. Os doy el teléfono 91 005 94 19. 91 005 94 19. Y Gonzalo Grandal y Jorge Gutiérrez pues os recibirán las llamadas y pues podéis intervenir aquí en directo. Bien, hemos escuchado todas estas lecturas con las municiones, con los cantos, con los ecos también de estos hermanos que nos ayudan hoy a aterrizar la palabra para nosotros. Como hemos comentado y como han comentado también anteriormente, la necesidad de que Jesús sea bautizado con un bautismo de conversión, que es el bautismo de Juan, que el mismo Juan lo dirá, ¿no? Aparece en varios momentos en el Evangelio, que su bautismo es un bautismo de conversión. ¿En qué consistía este bautismo? Pues era un bautismo en el que entraban en el Jordán y decían sus pecados, y entonces Juan pues hacía este rito de purificación, que los judíos hacían muchos ritos de purificaciones en diferentes piscinas, en diferentes lugares donde había agua. Y él inaugura este bautismo. Por eso se sorprende de que Jesús, el Hijo de Dios, ante el que él danzó en el vientre materno, ¿verdad?, cuando se encontraron Isabel y María, la Virgen, por el que ha dejado todo, le pida que sea bautizado por él, porque él no tiene pecado. ¿Qué pecados va a decir? ¿No? Y entonces también San Juan Evangelista nos dirá que él señala en la fila, ¿no? Juan señala a Jesús, por eso en la iconografía y en el arte aparece siempre San Juan o Juanito de pequeño, ¿verdad?, con el dedo y un cordero, señalando, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo puede ser que si es el Cordero de Dios, es decir, el animal para el sacrificio definitivo para toda la humanidad, él entre en el bautismo? Bien, pues la Iglesia en su tradición nos enseña cómo Jesús ha querido entrar. Jesús es el nombre que ha recibido en el vientre materno, ¿no?, cuando el ángel anuncia a María y cree. Pero hay un nuevo título que recibe en el bautismo. Por eso esta Epifanía, este pasaje también se llama la unción de Jesús, porque es ungido por el Espíritu Santo. La carne de Jesús es ungida por el Espíritu Santo y es llamado Mesías. Por eso aparece aquí, ¿verdad?, mi Hijo amado, en quien me complazco. Este es el elegido, este es el Salvador del mundo. Como decía muy bien antes Fernando, Jesús ha querido también entrar de una manera geográfica en lo más bajo de la humanidad. El Jordán está a 200 y algo metros bajo el nivel del mar. Es el lugar más bajo de la tierra, parece ser. Ha querido descender hasta ahí para darnos y anunciarnos lo que iba a hacer él en su muerte y en su resurrección. Es decir, este bautismo también nos anuncia lo que luego él va a hacer en su verdadero bautismo de Espíritu Santo y fuego, con su muerte y resurrección, enviándonos a nosotros el Espíritu Santo. Y de ahí pues lo que nosotros hemos recibido en el bautismo. Por eso necesitamos volver a las raíces del bautismo. Tanto todos los papas contemporáneos y el Papa actual, el Papa León, también insisten en esto, en volver a las raíces del bautismo. Bien, tenemos una llamada ya. Ascensión de Salamanca, muy buenos días.
Buenos días, Juan Ignacio. Hombre, ya sé quién eres, Choni. Choni, ¿qué tal? ¿Me conoces? Sí. Bueno, bien, bien. Mira, aquí en Salamanca, que estoy encantada porque sigo en el camino Sí. y unida a vosotros también, a mi comunidad de Madrid, Ujú. que el Espíritu Santo nos une a todos. Sí. Y me ha dado mucha alegría oírte y oíros. Ujú. Y quería primero felicitaros el año, dar gracias a Dios porque nos da un año más. Igualmente, Y, feliz año, Choni. y dar gracias a Dios pues porque el Señor a mí me ha llevado a la iglesia. Mis padres me llevaron a la iglesia a bautizarme y el Señor pues en su misericordia pues me ha acogido, me ha ido llevando todo este tiempo largo de mi vida y no me ha soltado de su mano. Y entonces le estoy muy agradecida y de otro año más seguir en su iglesia porque él me tendrá aquí para algo y dar testimonio, aunque sea un testimonio muy pobre, de que el Señor es misericordioso, que nos ama a todos y que tiene mucha paciencia y que a mí me invita también, como decía una de las que ha hablado, a ser humilde, Laura. porque Jesús es Dios y no ha habido nadie tan humilde como él. Entonces, bueno, pues un año más que tengo pues para seguir aprendiendo del Señor y para seguir adelante, porque la meta que nos promete es una meta gloriosa. Pues muy Y bien, yo- Ascensión, Choni, muchísimas gracias por llamar y feliz año. ¿Hace mucho frío ahí en Salamanca? Hace mucho frío, yo creo que voy a perecer, yo lo estoy Ay, pasando muy mal y digo, bueno. yo creo que voy a perecer. Nada, a calentarse un poquito. Pues Choni, un abrazo grande, muchas gracias por llamar. Otro grande para ti y que Dios os bendiga y os acompañe este año más. Igualmente, adiós, buenos Adiós, días. gracias. Pues es verdad, ¿no? Como el Señor, pues, tiene una pedagogía preciosa, ¿no? Con nosotros. Cómo nos va enseñando, ¿no? Poquito a poco a hacernos semejantes a Él. O sea, porque al final lo que Jesucristo ha hecho en el Jordán es mostrarnos que el hombre puede estar capacitado para la acción del Espíritu Santo. Inmediatamente después vendrán las tentaciones, que lo escucharemos en el tiempo de Cuaresma, ¿no? Que todavía, bueno, nos queda un mesecillo, ¿eh? Nada, estamos ya en Cuaresma, el 18 de febrero es el miércoles de ceniza. Y es verdad cómo nos prepara, nos dispone a través de la liturgia de la Iglesia a poder entrar, ¿no? En estas epifanías. Os recuerdo que hemos celebrado la Epifanía del Señor, la que se llama como Epifanía, que es la adoración de los magos. Esta es la segunda Epifanía, el bautismo del Señor, y la tercera son las bodas de Caná, que litúrgicamente no se celebra con una fiesta, pero que son las tres manifestaciones primeras de Cristo, de Jesús, como el Mesías. Y a nosotros se nos ha anunciado este Mesías, porque no lo hemos visto en carne, ¿no? Se nos ha anunciado a través de la Iglesia. Y porque hemos creído su palabra, pues nuestra vida ha cambiado, ¿no? Y hemos recibido el bautismo. Es verdad que lo hemos recibido de pequeñitos. De hecho, en este día, mañana, el Santo Padre siempre bautiza, en el domingo, allí en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, bautiza pues a varios niños, a bastantes niños. De hecho, normalmente suelen ser algunos de los hijos de los trabajadores de allí del Vaticano. Y en tantas diócesis, en tantas catedrales y parroquias también es un día propicio para recibir el bautismo. Bien, pues no sé, Laura o Fernando, vuestra experiencia en el camino también, de donde vamos profundizando, ¿no? Este carisma que Dios ha suscitado en la Iglesia, de profundizar en las raíces del bautismo. De hecho, ya el Papa San Pablo VI decía esto, ¿no? Que da igual antes o después hacer el catecumenado, ¿no? Nosotros que hemos recibido el bautismo de pequeñitos, pues el ir profundizando en las raíces bautismales. ¿Cómo vosotros pues lo vivís, lo habéis vivido, Fernando? Bueno, a mí pues realmente esta iniciación cristiana me ha hecho pues darme cuenta, ¿no? de lo que significa el bautismo, porque pues muchas veces nos bautizan de bebés, no sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Pero cómo a través de este bautismo, ¿no? Dios nos injerta en la Iglesia, ¿no? Y como decía, pues al final esta iglesia es un cuerpo muy diverso, ¿no? Con muchos miembros diferentes, pero al final pues con un objetivo común, ¿no? Que es pues la salvación, encontrarnos con el Padre en el cielo, ¿no?
Y nada, pues a mí me ayuda esto, reflexionar sobre el autismo. Me acuerdo, ¿no?, de una de las catequesis del inicio, que habla, ¿no?, de este descenso a la pila bautismal, que pues también es figura de lo que hemos leído hoy, ¿no?, de Jesucristo descendiendo, ¿no?, al infierno, que puede ser a veces nuestra vida, ¿no?, y sacarnos de ahí, ¿no?, como sacó a Adán, pues sacarnos también a nosotros, ¿no? Ahora que en algunas parroquias pues son las catequesis, ahora en nuestra parroquia también están empezando las catequesis, y nada, pues la verdad, eso a mí me ha ayudado mucho. Víctor Maldonado desde Barcelona, muy buenos días, otra llamada que tenemos. Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, Víctor, sí. Buenos días, Padre Merino. Me siento muy feliz de por primera vez hablar con usted. Hace muchos años, creo que antes de la pandemia o durante la pandemia, o cuando usted estaba en el Dios de cada día, sí, le escuchaba. Ajá. Y una vez hasta le escribí un mail y usted muy amablemente me respondió. Ajá. Luego lo cambiaron a este programa y bueno, y lo voy siguiendo. Y le quería decir, Padre Merino, que este programa, como todos los que participa, es maravilloso, es una puerta como las que da Radio María al Señor, a Dios. Y yo desde que siempre le he escuchado a usted y al Padre Horta y a tantos otros sacerdotes, sí, pues me siento muy protegido, muy arropado, y me ha ayudado. Y quiero decir, esta primera vez en mi vida que lo hago y tengo 78 años, oye. Pues enhorabuena, muy bien. Primera vez que me atrevo, pero lo digo con orgullo. Dios desde que era un niño ha sido bondadoso conmigo, un sacerdote que me guía, me dice, Dios te ama mucho, y es verdad. He tenido una vida que para mí ha sido difícil porque he nacido desde niño tenía una cruz, que ha sido una lucha porque yo creo en Dios, pero la he sobrellevado como he podido, y Dios me ha ayudado a ir adelante. Todo se lo debo a Dios. Quiero decirle a los que me escuchan que no dejen de pensar, no piensen que están solos. Dios está con nosotros, está en eso que dijo Dios. Les dejo el Espíritu Santo, lo que dijo Jesús a los apóstoles. Mire, Padre, yo lo siento completamente. Dios Jesús nos dejó el Espíritu Santo. Oh, por supuesto, hay que decirle, quédate conmigo, ven. Y yo quiero darle por medio suyo, gracias a Dios, por sus programas y por el Evangelio de hoy, que mañana es el bautismo del Señor. Y quiero decirle que hace 2 años cumplí un sueño que estaba frustrado, que fue fue ir por primera vez a Tierra Santa. Anda. Y aun cuando justo la única peregrinación que hicieron los franciscanos de Madrid, de la comunidad que preservan el santuario, sí, hicieron una peregrinación, inmediatamente surgió el conflicto. Y en esa peregrinación con el padre Luis de los franciscanos, ahí entre una de las oportunidades, tuve oportunidad, aunque una vez solamente uno se bautiza, ahí pude rememorar mi bautismo, claro, que me bautizaron de nuevo, y me siento verdaderamente privilegiado. Como dijo Simeón, cuando quiera, Señor, aquí estoy, pero no dejes que me caiga. Eso. Y felicitaciones al matrimonio por su niño y a usted por escuchar. Muchas gracias. Pues Víctor... Y rece por algo que le voy a pedir, por todo, pero hay algo que yo soy español y vivo aquí moriré, ya tengo hasta el columbario aquí en Barcelona, pero pidan por Venezuela para que salga del comunismo y vaya por el camino del bien. Sí, rezamos. Y usted bendígame, Padre Merino, que siempre lo he admirado muchísimo. Pues muchas gracias, que Dios te bendiga, Víctor, y gracias por escucharnos, es una alegría. Gracias a todos los que van allí y dicen su experiencia, claro, porque Dios está en todo, cada minuto, todo lo que hacemos es por Dios, sin Él, nada. Pues esta radio es un instrumento para poder anunciar la palabra de Dios, para ayudarnos, consolarnos, pues de otras maneras. Así que muchísimas gracias, Víctor Maldonado, desde Barcelona, venezolano.
Pues es verdad, pues qué bueno es el Señor con nosotros, ¿no? Que nos cuida, que está con nosotros. Yo siempre lo repito esto, ¿no? Que Cristo es que está en su iglesia, está con nosotros, nos acompaña, y aunque vivamos situaciones de, ¿no? Pues como decíais antes, ¿no? De precariedad, de dificultad, muchas veces torpemente por nuestros pecados, por las dificultades de convivencia, de situaciones de precariedad, de injusticia, pero confiados en el Señor, pues experimentamos que Él está, ¿no? Y eso es lo más importante. Laura, cuéntanos un poquito tú, que estábamos hablando de cómo vives tú esta iniciación cristiana, esta renovación del bautismo, ¿no? Que también nos hablaba ahora Víctor de la renovación del bautismo, ¿no? Pues todos, aunque todas las Pascuas, ¿verdad?, renovamos el bautismo, poquito a poco pues vamos también en el camino neocatecumenal haciendo pues todos estos signos que nos ayudan a renovar nuestro bautismo. Sí, pues nada, muy agradecida también al Señor por tenerme en la iglesia y también dentro pues de la comunidad de esta iniciación cristiana. Veo que he tenido pues la suerte de tener unos padres pues que me han educado cristianamente, y siempre he estado en la iglesia, y eso, nos bautizamos de pequeños, pero se da una maduración en la fe que poco a poco veo como que el Señor pues te cambia. O sea, antes eras de una manera, y ahora pues dentro de que siempre he pecado, pues el hecho de poder reconocerte pecadora pues te hace estar más cerca de Dios y te da esa paz de estar cerca de Jesucristo. Y veo que pues el camino en medio de este mundo pues te puede dar esa paz que necesitas. También en medio de los sacramentos, pues que se renuevan las promesas bautismales, y muy agradecida. Y ahora que se van a hacer las catequesis en la parroquia, en Nuestra Señora del Tránsito, también me acuerdo cuando me anunciaron estas catequesis con 14 años, y muy contenta de haber escuchado y haberme dejado cambiar el corazón por Dios, y que ha hecho cosas estupendas, pues eso, conocer a Fernando, pues eso, estar en la iglesia, también eso, ver milagros en mi vida que de ninguna manera se hubiesen dado fuera de la iglesia. Entonces también muy, muy contenta. Pues muchas gracias, Laura Tejedor. Justo en esta temporada, siempre en enero, como se anuncia en algún programa de Radio María, bueno, pues es que la Iglesia está viva, ¿no? Y entonces, pues como es el carisma del camino neocatecumenal, empiezan con estas catequesis de inicio, como en otras realidades, ¿no? Que estamos en movimiento, aquí en Madrid, que somos mucha gente, está en constante movimiento, y en tantas diócesis, ¿no? Donde constantemente pues se está anunciando la palabra a través de diferentes realidades, ¿no? Y ahora en este tiempo, en enero, pues en muchas partes del mundo, y en España en concreto, y en Madrid, pues se dan estas catequesis de inicio, ¿no? Para formar la comunidad. Y son una ayuda grandísima que Dios ha inspirado, pues también en concreto, ¿no? Que nosotros pertenecemos al camino, pues a Kiko Argüello y a Carmen Hernández, esta inspiración de volver a las fuentes bautismales. Si analizáramos, que ahora no tenemos tiempo, lo que es el bautismo, ¿no? Lo que es el ritual del bautismo, vemos como hay un montón de signos y de ritos. Muchas veces cuando nosotros en las parroquias ayudamos, ¿no? A los padres a un poco ser conscientes de lo que van a recibir sus hijos, sobre todo pues que muchas veces, ¿no? Pues gente pues es un poco más alejada o menos practicante, pues hay que explicarles que todos esos ritos que hemos recibido de pequeñines, porque la Iglesia desde los primeros momentos, ya aparecen en los Hechos de los Apóstoles, se bautizaban, ¿no? Los niños, y después ya será más tarde, en el siglo IV, con Constantino, cuando empieza, ¿no? Como se bautizan ya los niños de por sí. Pero normalmente en la Iglesia primitiva se bautizaban de adultos, ¿no? La mayoría. Se bautizaban familias, pero muchos adultos también. Iban preparándose poquito a poco con todos estos ritos, con los exorcismos, la unción anterior del bautismo, la unción de los catecúmenos, con las renuncias, con tantísimos signos que nosotros los recibimos como todos en un ratito, ¿no? Y entonces no nos enteramos de nada. Por eso necesitamos como profundizar en todos estos ritos, en estos signos que hemos recibido,
y ser conscientes de lo que hace en nosotros. ¿Y qué es lo que hace el bautismo en nosotros? Hacernos hijos de Dios. Hijos de Dios en el sentido concreto, o sea, ser semejantes a Cristo Jesús. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Seguramente Fernando se parezca a su padre, que sí se parece a su padre, ¿eh? Pues eso pasa. ¿Por qué? Pues porque tiene los mismos genes que su padre, porque ha parecido, pero aparte también porque vamos copiando a nuestros padres, ¿no? Muchas veces, ¿no? En la forma de hablar, en la forma de movernos, en los gestos, pues nosotros tantas veces... Nosotros no nos parecemos a Cristo Jesús. Por eso es por su Espíritu Santo que ha derramado sobre su Iglesia lo que va haciendo en nosotros que nos parezcamos a nuestro Padre. Tenemos otra llamada, y además creo conocida, de Nuestra Señora del Tránsito. María José, muy buenos días. Hola, buenos días. De Madrid, muy buenos días. Creo que conoces aquí a este matrimonio, ¿no? Hola, mamá. Sí. Ha llamado la madre Hola, del cariño. niño y la abuela. La madre del hombretón y la abuela Del futuro. Del bendito bebé. Muy bien, María José, cuéntanos, ¿has estado tú alguna vez en nuestro programa o no? No has, Yo no he estado. Nunca, pues Hermanos nada. de la comunidad sí, pero yo no. Te animamos a cuando le toque a tu comunidad. Cuéntanos, María José. Pues nada, me parecen unas lecturas preciosas, me ayudan mucho, me ha ayudado mucho sus ecos y su experiencia y dar gracias a Dios, la verdad, muy agradecida porque lo que ha hecho la Iglesia conmigo es ponerme en la realidad, en la medida que yo lo puedo ir aceptando, ¿no? Y es maravilloso, en la verdad, en la realidad, no en las elucubraciones de mi mente, no en los dolores, en las penas, sino en la realidad de un Dios que me quiere, de un Dios que me ha cuidado, que cuida de mis hijos y bueno, y muy agradecida a mi comunidad que ha rezado tanto por mí, que ha rezado por mis hijos también. Y nada, me parece una bendición oírlos hoy y poder dar las gracias a Dios y dar las gracias a vosotros que organizáis este servicio. Muy bien. Te va a decir una cosita a tu hijo. Nada, que te quiero, mamá. Yo te quiero más. Pues muchísimas gracias, María José. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Gracias gracias, adiós. Pues justamente María José es de la segunda comunidad de Nuestra Señora del Tránsito y yo quería hacer hoy una mención especial a un matrimonio que ha colaborado muchos años. Este programa lleva 20 y tantos años, casi en los inicios de Radio María, La Buena Noticia, y El Camino ha colaborado desde los inicios. Y yo creo que os acordáis de José María Alonso y de Ángela. Bien, pues José María Alonso murió en estas Navidades y pues queríamos hacer una mención especial a él porque durante tantos años se ha ocupado pues de que este programa con el Camino Neocatecumenal saliera adelante, buscando siempre a los colaboradores, también buscando a sacerdotes, creo que es un día hoy también pues para poder dar las gracias a Dios y pedir que Él esté disfrutando ya del cielo también pues por tanto servicio que ha hecho en la Iglesia. Él ha sido catequista junto con su mujer Ángela de la parroquia de Nuestra Señora del Tránsito y pues llevaba mucho tiempo enfermo. De hecho, vino a este programa yo creo que hace 2-3 años, fue la última vez que colaboró con nosotros. Sí, Fernando, que querías decir algo. No, nada, sobre José María, que para mí pues ha sido como mi padre en la fe, ¿no? Y bueno, también para nosotros. Y me he acordado mucho de él estos días, ¿no? Porque tenemos un grupo, somos un grupo de amigos que empezamos en el camino pues hace muchos años y recordábamos a José María con muchísimo cariño y nada, que está en nuestras oraciones y que mandamos un abrazo fuerte a Ángela también. Le mandamos un fuerte abrazo a Ángela, que si Dios quiere, en uno de los programas, pues le pediremos también que colabore con nosotros. Y nada más, vamos a ponernos en manos de la Virgen María. Encomendamos también a José María, a Ángela, a toda la radio, también que hace posible, tantos voluntarios, tantos colaboradores que hacen posible Radio María, de una manera, no me gusta esta palabra, altruista, pero es verdad, gratuita, porque lo que hemos recibido gratis, pues lo damos gratis. Así que vamos a ponernos en manos de María, ella que se ha dejado hacer totalmente por el Espíritu, templo del Espíritu Santo, arca de la alianza. Vamos a escuchar un canto
al que Kiko le puso música, además una música preciosa, Kiko Argüello, y es un texto de un compositor maravilloso, de Romano el Meloda, que habla es del siglo VI este compositor, le llamaban así, Romano el Cantor, que eso significa Meloda, que describe de una manera preciosa cómo el Espíritu Santo ha actuado en la Virgen María. Escuchamos un poquito el canto y enseguida, en unos minutitos, ya nos despedimos, que se ha ido el tiempo corriendo o volando. Escuchamos y oramos a nuestra Madre Santísima, la Virgen. Radiante como el sol, tú nos muestras el camino, esperanza de los confines de la tierra. Tú eres la sola paloma incorrupta. Está en ti toda la belleza del espíritu. Gloria en el mundo hace bella la creación. Salve María. Pues queridos amigos de Radio María, nos despedimos de esta edición de La Buena Noticia, hoy con el Camino Neocatecumenal. Muchísimas gracias por escucharnos. Os recuerdo que podéis escuchar el programa una vez emitido a través de los podcasts en radiomaria.es y que podéis escribirnos al correo labuenanoticia2@radiomaria.es. Damos las gracias a Gonzalo Grandal y a Jorge Gutiérrez, que han estado en el sonido y en la técnica. Damos las gracias también a Fernando Carrascosa y a Laura Tejedor. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un saludo a mi abuela Pepi. Eso también, toda la familia ha estado contigo hoy, Fernando. Y muchas gracias también a Javi Pérez. Pues el que os habla se despide de todos vosotros, el padre Juan Ignacio Merino, hasta otro programa. De momento mañana en Dies Domini. Muy buenos días a todos y feliz fin de semana, feliz fiesta del bautismo del Señor. Dios te salve. Termina La Buena Noticia. Un programa que hoy ha presentado El Camino Neocatecumenal.